Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Como todas las semanas, aquí listos y preparados para comentar algunas cosas sobre la historia de nuestra ciudad. Así Y hoy es. yo Cuéntenos, quería, doctor. perdón, Cuéntenos, venga la bueno, historia. hoy yo quería hablar justamente del transporte dentro de la ciudad en relación con la modernidad, con la modernización de la ciudad a finales del siglo XIX. Y hay muchos elementos con los cuales nosotros podemos medir los cambios y las transformaciones que se van a dar o que se dieron en el espacio urbano. Pero nosotros tenemos que plantear que el transporte formó parte, o la modernización del transporte, formó parte de todo un proceso, de todo un complejo de reactivación y de transformación que se dio en nuestra ciudad. Después de las guerras, de los conflictos políticos militares, de la gran destrucción urbana que significaron, digamos, todos estos conflictos de 1863 a 1867 fundamentalmente, en 1880 dio inicio a un proceso de cambio, a un proceso de transformación y que se va a plasmar especialmente en la década de 1890 con el surgimiento, el establecimiento, la construcción de una serie de edificios muy modernos para la época, y en eso tenemos que destacar lo que fue la Casa de la Maternidad, el Hospicio de Pobre, la Escuela Nacional de Profesores, que nosotros lo ubicamos perfectamente bien entre, digamos, en la 11 Sur y la 13, el Mercado La Victoria, la Penitenciaría de San Javier, sin olvidarnos de algunas escuelas, como por ejemplo el Colegio José María Lafranco. Es decir, son todas una serie de construcciones que van a formar parte de un proceso al cual nosotros indefectiblemente debemos conjuntar con o plantearlo de manera conjunta con la llegada del ferrocarril y el establecimiento de las estaciones ferroviarias. Para que nosotros tengamos una idea, porque a nosotros nos resulta difícil poder comprender hoy esto, el impacto que tuvo en la ciudad, una ciudad que no se expandía territorialmente, que recién, digamos, las nuevas colonias van a ir surgiendo especialmente a partir de 1930, pero hacia finales del siglo XIX ya había tres estaciones en la ciudad del ferrocarril mexicano, del interoceánico y del mexicano del sur, pero lo más importante es que esas estaciones con las playas de maniobras y los talleres ocupaban 24 manzanas al poniente de la ciudad, es decir, de la 13 norte hacia la parte poniente, digamos, ocupaban 24 manzanas. Y el recuerdo, digamos, la imagen más importante que nosotros tenemos el día de hoy es la 4 Poniente, esta avenida ancha, amplia, que surge justamente a partir, digamos, de la 11 Norte-Sur, la 11 Norte, y que por ahí entraban las vías de tren y se distribuían justamente por las distintas estaciones. Pero también hay un elemento muy importante que nosotros debemos tener presente. En primer lugar, el impacto de lo que significaron el ferrocarril y el área de las estaciones. Toda esta zona de las estaciones van a traer una gran transformación urbana porque va a ser un espacio de una gran movilidad. Nosotros podríamos pensar, estableciendo diferencias, estableciendo distancia, lo que es la zona de la Capo el día de hoy, en donde son miles de personas el día de hoy que circulan alrededor de la Capu en los mercados de los alrededores, que llegan a realizar compras, a vender productos y que se mueven en esa zona. Y el establecimiento de la Capu transformó totalmente el funcionamiento de ese espacio. Ahora bien, nosotros debemos señalar entonces que el proceso de reconstrucción y de modernización urbana de finales del siglo XIX trajo también aparejado una serie de innovaciones que van a impactar el quehacer cotidiano. Hay alguna gente, digamos, que nosotros podemos leer
en lo que señalan los periódicos, cuando nos señalan que la tranquila cadencia provinciana que se vivía en la ciudad a finales del siglo XIX fue sustituida por una febril actividad que conmocionó, dicen los periódicos de la época, la vida cotidiana de la ciudad. ¿Y qué quieren decir con esto? No solamente el ferrocarril, no, sino también el surgimiento de nuevos negocios que se desconocían en la ciudad. Se van a instalar un número importante de cafés, de restaurantes, hoteles, cines, teatros, agencias automotrices que hasta esos momentos no existían, agencias de venta de motocicletas, agencia de venta de bicicletas, que va a ser la gran novedad para el transporte de las bicicletas, los garages mecánicos para mantenimiento de vehículos, de automotores, de automóviles y de motocicletas, sin olvidarnos las gasolineras. Es decir, el impacto del ferrocarril aumentó aún más con el establecimiento de las vías férreas dentro del espacio urbano. Y cuando yo hablo del establecimiento de vías férreas, como nosotros podríamos hacer referencia concretamente al surgimiento de un ferrocarril urbano y que todo el mundo lo ha conocido y lo seguirá conociendo como los tranvías. Y no eran tranvías eléctricos, en Puebla no hubo tranvías eléctricos, había tranvías que se movían con tracción animal, con mulitas. Y el primer tranvía que se va a establecer en la ciudad se va a inaugurar el 5 de mayo de 1880, que es una fecha simbólica muy importante y que la estación del tranvía, en este caso de 1880, estaba establecido frente al Templo del Señor de los Trabajos. Y acá es muy, muy importante, porque el Templo del Señor de los Trabajos va a nuclear, va a ser un poco el corazón de las zonas de del ferrocarril, de las estaciones, como se le llamaban. Y este primer circuito de tranvías que se establece el 5 de mayo de 1880 va a salir de la estación del Señor de los Trabajos, del Templo de la Estación de los Trabajos, hasta el edificio de la Aduana Vieja. Los que no conocen dónde está la Aduana Vieja, está en la 2 Oriente, muy cerquita del Parián, para que nosotros tengamos una idea. Rápidamente, el servicio de los tranvías contó con 2 circuitos. Esto implicaba una actividad muy rápida. Uno, el circuito que se conocía como el circuito Estaciones, y el otro, el circuito de San Francisco, y todos partían del Zócalo o de San Francisco hasta las estaciones, es decir, hasta donde estaba la estación de los tranvías frente al Señor de los Trabajos. Es interesante también anotar que el servicio de tranvías, la ciudad tenía 100.000 habitantes, casi 100.000 habitantes, era proporcionado por 46 vagones de pasajeros, 6 plataformas de carga, porque también se utilizaban para transportar muebles, para transportar carga, para hacer mudanzas, y 3 carros fúnebres. Es decir, se podía solicitar en el caso de un velorio, de un entierro, que un carro del tranvía trasladara, digamos, los restos más las coronas de flores, todo eso hasta los panteones, ya sea el Panteón de la Piedad o fundamentalmente el Panteón municipal. Hay otra cosa, daba trabajo a 150 trabajadores, los tranvías, que esa es una cantidad muy importante. El segundo ferrocarril urbano de tranvías fue el que se conoció como el ferrocarril industrial, es decir, iban fundamentalmente a lo largo de todas las fábricas por lo que sería hoy la vía Antuñano, fundamentalmente, que empezó a comenzar en 1890 y iba llevando trabajadores y trayendo trabajadores a todas las fábricas que estaban ubicados a lo largo del río Atoyac, llegando inclusive esta línea de tranvías hasta Pensacola. Después se va a construir un ramal de los tranvías que unía Cholula con Huejotzingo en 1896, y de esta manera se podía unir la fábrica La Constancia con la fábrica nueva, llegando hasta Pensacola, como yo decía recién.
A nivel urbano se continuaron ampliando las vías férreas para unir varios puntos de la ciudad. 20 años después del primer recorrido, es decir, en el año 1900, ya había una amplia red de líneas que iba del Panteón Municipal a Fábricas, del Rancho Colorado a San Felipe, del Carmen a San Francisco, después una línea que hacía Panteón Municipal, La Luz, Estaciones. Y, digamos, lo importante de señalar no es solamente el recorrido, sino qué significaba, qué implicó el establecimiento y la ampliación de la red tranviaria. Reflejaba justamente la reactivación comercial, la reactivación económica, la gran transformación y expansión de la ciudad como hacía años no se visualizaba. Con el tiempo se va a construir en la 11 Sur y la 11 Norte, y la 8 Poniente, una estación ya construida para los tranvías. Además digamos, hay que señalar la utilización de los tranvías no solamente se realizaba para usos de actividades laborales para ir al trabajo, sino también para actividades de recreo, para actividades de placer. Los tranvías que hacían el recorrido al Panteón Municipal cruzaban y paraban y llevaban gente los fines de semana, no solamente al Panteón, sino también al Paseo Bravo como actividades de recreación. Y esto es algo muy importante. Pero hay otro elemento. Va a disminuir, digamos, la movilidad peatonal dentro de la ciudad. Antes la gente caminaba mucho. Ahora van a tomar el tranvía. Antes los vecinos de la ciudad calculaban 20 minutos, media hora de caminata para llegar al trabajo. Ahora 5 minutos tomando el tranvía correspondiente. Cuando había corrida de toros o de fiestas religiosas o cívicas importantes, aumentaban el número de corridas especiales, aumentaban el número de coches y los domingos llevaban básicamente la gente al Paseo Bravo y al Panteón. La vida cotidiana, en una palabra, la vida cotidiana de la ciudad se vio fuertemente impactada por el tranvía y, digamos, se convirtió en una actividad popular y masiva. O digamos, en un uso popular y masivo. Para que nosotros tengamos una idea, la línea Puebla-Cholula, en esta línea en 1891 viajaron o utilizaron el tranvía 68.841 personas. 4 años después, en 1894, el número había ascendido a casi 88.000. Claro, eran también lentos si nosotros lo vamos a fijar al día de hoy. Se podía ir a Cholula, se podía ir a la fábrica, se podía viajar dentro de la ciudad, pero estos son elementos que nosotros debemos tener importantes. Ningún tranvía podía andar a una velocidad superior a los 10 kilómetros por hora. La construcción de las vías férreas dio trabajo a un importante número de trabajadores. Se nuclearon cerca de 2.000 personas para construir las vías de ferrocarril. Y al comenzar en nuevos siglos, digamos, las vías del tranvía habían modificado conductas, podremos decir que habían modificado aspiraciones, posibilidades humanas. Pero también, y con esto finalizo, la modernidad de los transportes trajo una novedad, que fue la llegada a Puebla de los vehículos a explosión, es decir, los automóviles. Y eso fue otro problema, otra situación, un elemento más de la modernización de la ciudad y de la entrada a la gran modernidad que significaba el siglo XX. Híjole. Muchas gracias. Me gustaría haber estado en esos momentos, doctor, Sí. para advertir aguas con lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, porque lo que se veía como una alternativa de movilidad, de transporte, pues se ha convertido realmente en una pesadilla, ¿eh? Hoy lo estamos Sí. viviendo. No, y esa es la realidad. Pero no solamente eso, se construían, yo no lo planteé, pero se construían las vías férreas y se tenía que hacer un pequeño terraplén con los durmientes y cuando llegaban las aguas se hacían diques porque no les hacían el paso para el agua. Entonces eso generaba otros problemas, se tenían que hacer modificaciones. Bueno,
pero la modernización implicó eso. Ya habíamos hablado de la luz eléctrica, de la electrificación, lo que significó el establecimiento del tendido de cables, muy similar a lo que vemos el día de hoy, muy similar, que no se ha modificado mucho, y el tranvía. Yo viví en mi niñez en Argentina, los tranvías eran verdaderamente espectaculares, ¿no? Y de golpe, si yo mal no recuerdo, a comienzos de 1960 desaparecieron los tranvías. En esa Así época es. los tranvías eran ruidosos, pero no contaminaban como los vehículos a motor van a Así contaminar. es, así es. Doc, le mando un gran abrazo, abrazo también a la comunidad de la UPA. Claro que sí.